La Corte Suprema de Venezuela suspendió todos los efectos de las elecciones primarias de la oposición y en Colombia también hubo elecciones regionales y para esto que convocamos a Claudio Fanti. Claudio, ¿qué tal? Un abrazo a la distancia, bienvenido. Hola Humberto, hola Valeria, un ¿Cómo gusto andás? saludarlos. Bueno, comencemos por Venezuela. ¿Cuál es el significado de esta suspensión de todos los efectos de las primarias allí en Venezuela? Bueno, han anulado esas elecciones primarias que habían resultado en un triunfo abrumador de María Corina Machado. La había consagrado como una eh, figura muy fuerte y sumamente competitiva. Después de ver el escrutinio de esas elecciones primarias, bueno, realmente se veía un panorama muy complicado para quien sea el candidato del chavismo, para el propio Nicolás Maduro. Por eso pasó lo que era de esperar que pasaría. Maduro siempre anula las posibilidades de competitividad de la oposición. Lo hizo con Enrique Capriles, cuando Capriles fue un candidato competitivo, lo inhabilitaron, inhabilitaron después a Antonio Ledesma, después a Leopoldo López, a la propia María Corina Machado la habían inhabilitado en varias oportunidades. A veces tuvieron razón. Cuando ella perdió su escaño en la Asamblea Nacional hubo una razón. Había participado en la OEA como embajadora de un modo honorario, pero embajadora al fin de la República de Panamá. Pero en este caso está claro que la inhabilitación tiene que ver con impedir una victoria opositora en las elecciones del año que viene. Se veía venir, ahora habrá que ver cómo continúa el diálogo entre el régimen y la oposición que se venía desarrollando en Barbados y también las negociaciones con los Estados Unidos que habían dado buenas señales de parte de Washington para el régimen que encabeza Maduro, nada menos que ablandar las sanciones económicas para que pudiera exportar mejor el petróleo venezolano. Todo eso puede tener una gigantesca marcha atrás a partir de esta medida que implica la destrucción de un proceso de primarias que había consolidado una candidatura muy, pero muy competitiva, que en una elección verdaderamente libre seguramente iba a ser la candidatura ganadora. Claudio, yendo a Colombia, ¿cómo queda Petro en este escenario de votación de regionales? Perdió varias alcaldías en ciudades clave. Sí, perdió las principales ciudades, y Cartagena, Cúcuta, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali, perdió Bogotá, Bogotá. ¿no? En Bogotá se hizo fuerte Gustavo Petro cuando conquistó la alcaldía. Ahora su candidato, Gustavo Bolívar, a pesar de tener semejante apellido, salió tercero. Fue una debacle la que sufrió el oficialismo en Bogotá. Para colmo, en Bogotá, en esa elección para la alcaldía, se está viendo emerger a una figura que va a tener una inmensa competitividad en las próximas presidenciales. A esa figura hay que seguirla, Carlos Fernando Galán, nada menos que el hijo de Luis Carlos Galán, aquel candidato del Partido Liberal que se había comprometido en continuar la lucha del asesinado ministro Lara Bonilla, asesinado por el cártel de Medellín. Bueno, Luis Carlos Galán se comprometió en continuar esa lucha y por eso fue asesinado en un mitin electoral también por sicarios del cártel de Medellín, de Pablo Escobar, allá por 1989. Ahora su hijo aparece como la nueva figura fuerte en el escenario político. Y todo fue una debacle para Gustavo Petro, porque además de perder las principales ciudades, el oficialismo perdió también las gobernaciones en los principales departamentos. No es que las tuviera, en realidad el partido Pacto Histórico, que es el de Gustavo Petro, conquistó algunas alcaldías y departamentos, antes no tenía ninguna, pero porque es un partido muy nuevo. El resultado en sí habla de una derrota para este presidente que hace solo un año llegó a ese cargo y llegó al cargo en una elección histórica porque lo convirtió en el primer presidente izquierdista de toda la historia de Colombia. La verdad es demasiado pronto para
entrar en periodo de declinación, pero se veía venir porque son muchas las derivas de este gobierno. Muy mal vista está su política de normalizaciones de relaciones con el régimen de Venezuela a cambio de nada, porque el régimen de Venezuela no ha otorgado nada a cambio de que Colombia abra las fronteras, normalice de todos los modos posibles las relaciones que estaban sumamente dañadas. Y tampoco ha podido avanzar mucho en sus políticas de negociaciones para la paz total, o sea, con las disidencias de la FARC que volvieron a tomar las armas y con la guerrilla ELN que nunca había firmado la paz y también con otras organizaciones armadas, algunas vinculadas al narcotráfico. Es muy poco lo que ha logrado en ese campo, se lo ve en una deriva, la debilidad estaba siendo señalada por las encuestas y ahora vinieron las urnas y le dijeron al presidente Gustavo Petro que lo suyo fue una derrota. Muchísimas gracias, Claudio. Nos estamos viendo y escuchando en cualquier momento, como siempre, ¿eh? Abrazo Humberto, abrazo Valeria, hasta Abrazo. cualquier momento. Nos Bueno, vemos. Claudio Fantini con su análisis internacional. Es momento